menos les preocupa. Es desafortunadamente el más grave, que es la pérdida de identidad del país. No estamos conscientes de que Guatemala estamos prácticamente sin país, que estamos no solo intervenidos, sino que la República está en serio cuestionamiento, que ya no existe el orden constitucional, y eso que debiera de ser lo que más les preocupa a los guatemaltecos, es lo que menos les preocupa, porque justo el sobrevivir en condiciones tan complicadas y difíciles como la que se exige a los ciudadanos constantemente, luchar por la sobrevivencia contra la violencia, contra la falta de oportunidades, insalubridad y todos los pecados que puede tener una sociedad en crisis, lo que menos le ponen atención en consecuencia es al destino de su país y desde luego a la reconstitución de la República, que prácticamente no existe. Bueno, en principio estamos intentando reconstituir la institucionalidad de Guatemala. Eso implica reorientar de manera absoluta la distribución de los ingresos nacionales de tal manera que podamos crear condiciones que puedan facilitar el emprendimiento, que puedan fortalecer una clase media que prácticamente ha desaparecido y desde luego crear zonas de desarrollo precisas, como sería la zona de desarrollo regional centroamericano en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiché y Sololá, que formaría parte de un programa de inversiones altamente calificadas con el respaldo de toda Centroamérica a través de un nuevo pacto centroamericano que se denominaría Esquipulas 3. Esquipulas 1 fue el de la paz, Esquipulas 2 fue el de la institucionalidad centroamericana, que prácticamente está siendo ignorada por todos, y Esquipulas 3, que sería el plan de las inversiones y desarrollo regional. No podemos hablar de solucionar los problemas de empleo, salud y precariedad en la sociedad guatemalteca si no lo vemos en la perspectiva de un plan conjunto que justamente incorpore una visión regional como base fundamental para el desarrollo de Guatemala. Precisamente eso, es decir, la construcción de un polo regional de desarrollo en la zona limítrofe con México y con la, diríamos, economía más importante de nuestro continente, integrada por México, Estados Unidos y Canadá, significa la reactivación de una zona que prácticamente lo que está exportando son migrantes, en lugar de crecer hacer un crecimiento hacia adentro por medio de una zona de libre comercio que podría sustituir el plan planteado por el presidente mexicano, que es el de Alianza para el Progreso, basado sobre su pretensión de desarrollar el sur de México a costa de lo que él denomina el Triángulo Norte guatemalteco, que es una ficción geopolítica, porque el Triángulo Norte de Guatemala existe desde el punto de vista de la seguridad de los Estados Unidos, pero no desde el punto de vista de la región centroamericana, que incluye a Belice y República Dominicana. Tenemos que crear entonces condiciones para que ese desarrollo económico pueda recibir, con el respaldo de toda la región, financiamientos como los que reclama un desarrollo acelerado de esta parte del continente americano, que estaría en el orden de los 100,000 millones de dólares. No estamos hablando de ayudas para paliar el hambre, estamos hablando de programas de desarrollo que liberen económicamente a la región y que en lugar de hacernos esclavos de la subsistencia a través de los engañosos obsequios que plantea la comunidad internacional para crearnos un cerco de total dependencia, podamos realmente contribuir a la independencia del país, liberando a sus habitantes, creando esas zonas de desarrollo intenso que reclama el país en estas condiciones. Bueno, la seguridad está íntimamente ligada con la
con la paz, está íntimamente ligada con el desarrollo, está íntimamente ligada con la capacidad del Estado de resolver los grandes problemas sociales que induzcan a las grandes mayorías a no dejar a su juventud total y absolutamente a merced de tener el despropósito de crecer dentro de las pandillas que han consolidado el rompimiento generacional de nuestras nuevas juventudes, que básicamente tienen entre sobrevivir en condiciones miserables o empeñar su vida, su subsistencia y existencia, comprometiéndose en actividades ilícitas. Desde luego, responder a un plan con la suficiente energía para que los guatemaltecos entendamos que hay gobierno y no estamos sujetos a la anarquía de no poder situar dónde radica el poder del Estado para tomar medidas y acciones que vengan a controlar la anarquía que se ha desfigurado en una violencia sin límites y una división social que nos genera grandes problemas de convivencia a todos los guatemaltecos. El ejército, no sé por qué la insistencia de tomarlo como que no fuera, no estoy diciendo en su caso, como que fuera un ente extraño a la actividad del Estado guatemalteco. El ejército conforma, es parte consustancial de la estructura del Estado y sus instituciones, salvo que el Estado guatemalteco prescinda de la existencia del ejército. Es una institución como cualquier otra, sujeta a reglas, sujeta a normas, que están en la obediencia, la disciplina, el resguardo de la soberanía nacional y de acuerdo con la Constitución de la política de la seguridad interna del país. Todo lo que esté calcado en la Constitución Política de la República como ley fundamental debe de aplicarse, no estarnos inventando normas que vayan disgregando sectorialmente a las instituciones, que es lo que se ha logrado. En este momento no tenemos un Estado de Derecho porque prácticamente está desintegrado el Estado de Derecho, prácticamente está roto el orden constitucional. Las elecciones, que por cierto vamos a evitar que se realice el fraude electoral que está planeado, lo único que puede evitar la desintegración de la República es la restitución institucional a través de un proceso electoral transparente y limpio. Ese es el purgante que reclama y necesita la población para poder reconstituir las instituciones del Estado, que en este momento prácticamente está atomizado a merced de fuerzas internacionales que están disputándose la tranquilidad de los guatemaltecos sobre la base de una visión globalista o una visión soberanista, las dos en pugna en relación a los intereses nuestros como guatemaltecos y como dueños, gestores y definidores de nuestro propio destino. Me dice que a la mayor parte de la población le preocupa la desinstitucionalización del país, precisamente porque lo ve atomizado. Es decir, si usted no tiene destino en un país en donde no puede definir cuáles son las jurisdicciones del poder, donde no puede definir quién realmente tiene la responsabilidad de transparentar la convivencia social, de hacer que se aplique la Constitución y las leyes. Entonces resulta que aquí cada Estado institucional, Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el que menos el Ejecutivo, el que menos o más el Legislativo, que después de haberlo llevado a condiciones desastrosas de dependencia, lo instrumentalizan de alguna manera, como han instrumentalizado al organismo judicial, para que judicialice la política y politice la justicia en detrimento de la institucionalidad democrática de Guatemala. ¿Y usted no cree que es consecuencia de esa desinstitucionalización que se establece la institucionalización del crimen organizado? Donde no hay instituciones, se posiciona el crimen organizado. Donde hay autoridad, no hay anarquía. Donde hay autoridad, hay reglas del juego. Donde hay reglas del juego, existen leyes que se pueden aplicar. Donde existen leyes que se pueden aplicar es porque se respeta la Constitución Política de la República, que es el documento más despreciado y menos respetado en la llamada República de Guatemala, que en este momento ya está actuando dentro de un marco de absoluta ilegitimidad, en tanto que está roto el orden constitucional
porque hay un supraorganismo que está asumiendo la responsabilidad de conducir los destinos de la nación sin haber sido designado para eso. Esa es una estrategia que todos conocemos. Si nos queremos hacer los disimulados, nos hacemos. Si estamos de acuerdo con eso, lo apoyamos. Y si no estamos de acuerdo con esa desinstitucionalización, como es mi caso, lo combatiremos. Tan sencillo como eso. Combatirla. Sí, es que la corrupción es el instrumento de moda para poder establecer controles políticos en todas las regiones del mundo. No, la corrupción se está atacando universalmente y Guatemala no debe ser una excepción. Debe de partir de la reinstitucionalización, crear instituciones sólidas que puedan ejercer el derecho de ejercer el mandato constitucional cada quien en sus áreas y desde luego con el ejemplo del mandatario. El presidente que no roba, no permite que roben sus funcionarios. Tenemos que devolverle el respeto y confiabilidad a las instituciones y a los responsables de la conducción de la cosa pública. No podemos depender de la buena voluntad si no hay una acción represiva y legítima, no ilegítima. Porque una cosa es judicializar la política para perseguir opositores y otra cosa es aplicar la ley para perseguir delincuentes. Es un pecado que los guatemaltecos estemos hablando de la CICIG cuando nosotros teníamos universidades. Somos la tercera universidad de América cuando en otros países todavía se comían a los salvajes o los tenían marginados en sitios indignos de la convivencia humana. Nosotros ya teníamos universidad, nosotros tenemos una formación intelectual, jurídica y política histórica. Nos están tratando de aplicar un derecho penal que no es el nuestro. Se llama derecho penal del enemigo. Fue instituido por Günther Jacobs, un tratadista alemán que no tiene nada que ver con nuestra tradición jurídica que es románica española. Ya, claro, dentro de esa creación, de esa ficción del derecho penal del enemigo, no existe derecho de defensa, no existe debido proceso, no existe nada. Porque la visión es hacer del ser que supuestamente sin presunción de inocencia ni debido proceso constituye o contraviene la ley, es enemigo de la sociedad y por ende no debe tener ninguna garantía. Es retroceder a la Edad Media dentro de los intereses de otros sectores que están interesados en mantenernos en esta angustia de dependencia hasta de nuestro sistema judicial. ¡Qué barbaridad! La verdad, a mí me da vergüenza tener que decirle al mundo que necesitamos tutores de gente que no aguantaría una discusión jurídica conmigo, como jurista. Yo quisiera con cualquiera de las CICIG que hablemos de juridicidad, que hablemos del derecho penal del enemigo, que hablemos de teoría política, que hablemos de los orígenes del derecho de defensa, que hablemos de las instituciones que informan nuestro derecho penal y procesal penal. No sabe nada. Los inventamos nosotros y les dimos el poder que fue en directa función de deslegitimar nuestra capacidad de autogobierno que como Estado soberano debiéramos de tener, desde luego, combatiendo la corrupción, metiendo a la cárcel a los delincuentes, pero no persiguiendo políticamente al enemigo o adversario ideológico o político, que es lo que se ha hecho. Bueno, yo creo que debiéramos de entrar en un proceso de alianzas público-privadas. Tenemos que hacerlo sin transferirle, desde luego, el control total a un sector que tiene la tendencia a crear infraestructura en las zonas que les benefician. Nosotros tenemos que tener una agresiva posición en relación a hacer los caminos vecinales que permitan que nuestros campesinos, que nuestras cooperativas en el interior del país puedan acceder a los mercados más próximos con relativa facilidad. Es decir, no podemos estar pensando solamente en las grandes autopistas y descuidar el interior de la República, ese enervamiento que debe haber de una
infraestructura vial que facilite el comercio, que estimule la independencia de las comunidades, que desarrolle las comunidades y les permita suprimir en la intermediación lesiva a su capacidad de emprendimiento y de relacionarse directamente con la comunidad internacional en la comercialización de sus productos. Mire, yo muy joven fui director de desarrollo de la comunidad de la Presidencia de la República, tenía 21 años. Entiendo perfectamente la capacidad de la organización social campesina para encontrar y prescindir de esas ayudas formalizadas en entregas que ofenden la dignidad de los ciudadanos, esas entregas condicionadas, esas bolsas solidarias y todas esas dependencias que hacen del ser humano esclavos de sus propios conciudadanos. Yo cuando me hablan de la bolsa solidaria y les pregunto, ¿les trajeron bolsa solidaria? Sí, bueno. ¿Y cuándo les irán a traer el resto de la barrotería? Porque esa bolsa solidaria vale lo que vale una barrotería ya cuando llega a la persona que la recibe. Le entregan una lámina a alguien que no tiene casa. ¿Para qué? Para que la lleve a la ferretería a vender y hacerlo cómplice de la corrupción. Esa es corrupción. Corrupción es hablar de descentralización para descentralizar la corrupción en lugar de transferirle al pueblo a través de procesos de desarrollo comunitario la responsabilidad de hacerse responsables de sus propias obras comunitarias, teniendo acceso a sus presupuestos, descentralizando financieramente y políticamente el país. No puede estar concentrado el poder político de la nación en el Congreso de la República. Cuando hay comunidades enteras que no tienen definición ni decisión política porque no existen los instrumentos. Debiéramos de elegir a los gobernadores departamentales. Debiéramos tener estructuras que permitieran a los grupos, incluso étnicos, entrar en el análisis, desarrollo y solución de sus propios problemas. Mire, el transporte es un problema complejo, porque se pretende que el señor que tiene un transporte en Mentón, Huehuetenango, venga hasta Guatemala con su unidad de transporte, congestionando de una manera extraordinaria todo el transporte y desde luego exigiendo prestaciones que no son fáciles de proveer. Caminos, policías, estructuras de control incluso para evitar la violencia. Nosotros debiéramos descentralizar el transporte, ramificar el transporte. Debiéramos crear condiciones para que el transporte no tenga necesariamente, sino es a través de conexiones que se puedan hacer departamentales y municipales, una relación lógica de continuidad y que la gente pueda vivir en un sector, usar el transbordo y llegar hasta su destino sin necesidad de arriesgar la vida porque el camión que viene o la camioneta que viene con los frenos malos desde el Quiché antes de llegar a Chimaltenango ya se terminó de arruinar y se terminó de dar vuelta en la carretera. Entonces, un plan, mire, el transporte urbano debe terminar donde comienza el transporte extraurbano, por ejemplo. Ese es un principio universal. Lástima grande que no se pudo hacer en su momento, pero debiéramos de tener centrales urbanas. Por eso es que la creación también del distrito central es fundamental, porque también gran parte del problema del transporte lo implica la concentración de todas las actividades económicas o la mayor parte de las actividades económicas de una ciudad macrocefálica como es la ciudad de Guatemala, que impide la fluidez. Hay que crear sus polos de desarrollo con sus propios transportes para evitar que todo esté concentrado en la ciudad capital. Somos un gigante cabezón con el cuerpo débil, las extremidades delgadas, que no podemos caminar porque la cabeza que se llama Ciudad de Guatemala nos pesa mucho. Tenemos que crear las condiciones de una verdadera descentralización política y financiera del país para que los recursos fluyan adecuadamente por todo el territorio nacional. El presidente de la República debiera de ser un coordinador del esfuerzo nacional, no alguien que dispone cómo se reparten los recursos del presupuesto general de gastos de la nación, porque no alcanzarán nunca. Debiera de ser a la inversa. Los recursos que se generan en los departamentos se debieran de quedar en los departamentos y un porcentaje de esos recursos debieran
asistir la existencia y desarrollo del gobierno central. Es a la inversa. El desarrollo tiene que venir de afuera hacia adentro, porque nosotros ya estamos lo suficientemente crecidos como para poder reorganizar nuestra orientación de desarrollo económico, cosa que no sucede en el interior del país. Entonces tenemos que transferir recursos a la comunidad, pero a la comunidad, no a los cocodes, al gobernador, al ministro de Comunicación, no. Es a las comunidades, transfiriéndoles toda la capacidad necesaria para que ellos puedan optar por planear, empujar y acelerar su desarrollo local. Fíjese que en el año 1988 en el Bundestag, en Alemania, me invitaron a un congreso en donde se discutía el cobro de la deuda externa que tenía la comunidad internacional, las grandes potencias en relación a América Latina. Y recuerdo que ya lo había propuesto en Hamburgo, en una reunión de América Central con Europa. Me tocó hacerlo en el Bundestag, todavía estaba dividido Berlín, la capital de Alemania era Colonia, pero se hizo ahí en la reunión. Y me recuerdo que ahí propusimos que nosotros debíamos de pagar nuestra deuda externa con el oxígeno que proveíamos en el Amazonas, en el Darién y en todas las selvas estas extraordinarias que tenemos en América para pagar la deuda externa. Hoy, que muchísimos años después, ya tenemos los bonos de oxígeno, que son parte de la disputa por el control de esos bonos en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos o de Nueva York. Bueno, eso está bien, con la única diferencia que todos esos recursos naturales, empezando por cuidar los ríos, las aguas, el medio ambiente, la madera, el bosque, debiera de retribuirle directamente a los campesinos los beneficios de su utilización. Es decir, no podemos crear condiciones para que le transfiramos al que tiene solamente el capital la capacidad de explotar nuestros recursos sin la participación de quienes debieran de beneficiarse por tener en las entrañas de la tierra donde habitan esos recursos. Yo soy amigo, desde luego, de una participación de la comunidad y del Estado, no solo de los inversionistas extranjeros, en los procesos de desarrollo en todas las áreas del desarrollo energético, hidroeléctrico, desde luego la explotación de madera y turismo, en el cual tenemos un potencial en el Petén extraordinario, unas zonas turísticas extraordinarias como las de Izabal, con nuestra cultura en el Petén, con nuestra cultura maya en el altiplano, que no nos sirve nada más que para dividirnos en facciones raciales y establecer nuestras pugnas en base de quiénes somos, en lugar de ser muchísimos más siendo todos juntos y unidos. Que hay que regularlo, indudablemente. Es decir, mire, me conmovió que a una ballena le sacaran hoy o ayer, creo que 3 quintales o 4 quintales de plásticos mayas para copar cetáceos, en fin. Si eso no puede seguir, la destrucción del mundo hay que pararla. Desde luego, nos tienen que preocupar las explotaciones de carbón, nos tienen que preocupar la utilización de recursos no renovables que en lugar de beneficiar a los pueblos, los contaminan y los destruyen. Tenemos que ser parte. No es posible que una comunidad, pero ya tenemos ejemplos de comunidades organizadas en cooperativas que ya coparticipan en la generación, por ejemplo, de energía eléctrica y son socios. Y ya es la energía del alumbrado público de ellos. Y ellos mismos participan con Deoxa, se llama esta estructura comercializadora, y ellos le venden la energía. Tenemos que variar las reglas de los actores de los procesos de producción. Las relaciones sociales de producción tienen que estar basadas en el beneficio de quienes hacen posible esas relaciones sociales de producción, que son los habitantes y los individuos. Desde luego que sí, ellos debieran de ser los beneficiados de todo proceso que estuviera vinculado con recursos naturales no renovables o renovables.
Educación, educación y educación. Es decir, dos factores fundamentales, la educación y la salud. Es indudable, una es hermana de la otra. Y desde luego tenemos que retomar sin plantear, desde luego que no, la injerencia del Estado en la formulación de políticas educativas. Lo que tenemos que es transferirle esa capacidad que la ha tenido la familia por origen, de influir y de construir y de tener derecho a definir la educación de sus hijos. Creemos que con todas estas transferencias asistencialistas que se dan en el Estado guatemalteco, podríamos perfectamente asistir de manera directa a los niños desde los 7 años hasta la universidad, para que pudieran tener un proceso de evolución lógica y natural, teniendo oportunidades en la diversificación de la formación profesional. No es posible. Yo soy abogado, pero hasta que recibo el título de abogado y notario, soy abogado y notario. Y todavía cuando me dan el título de abogado y notario me dice: el bachiller Danilo Roca es a partir de este momento abogado y notario. Cuando ese bachiller en primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año tuvo ya una formación jurídica que le hubiera podido permitir, si tuviera acceso a una diversificación y reconocimiento de esos valores adquiridos con la educación, la capacidad de poder desarrollar empleos que le puedan abrir otro tipo de oportunidades y no necesariamente esperar hasta que tiene el título universitario. Eso en el área de la formación universitaria. Pero esa área también puede ser en todas las otras áreas. Tenemos que hacer que se diversifique la educación. Ya no somos enciclopedistas. Yo todavía estudié historia universal, todo era universal. Ahora no, todo lo universal está en el teléfono. Ahora lo que necesitamos es formación que nos dé la posibilidad, le dé la posibilidad a los jóvenes de poder tener acceso a una forma de vida que lo haga que se desarrolle, se realice, pero al mismo tiempo contribuya a la realización de sus sueños, que no los tiene ahora. Por eso es que nosotros lo que proponemos es una alianza entre experiencia y juventud. Mi gobierno va a estar realizado por jóvenes. Nosotros queremos crear las condiciones para que esa transición ya se probó con todos, se probó con los que sabían, se probó con los que no sabían, con los que tenían experiencia, con los que no tenían experiencia, pero nunca se ha probado, nunca, haciendo abstracción de todo ese proceso, con la experiencia basada en el conocimiento, en la honradez, en la transparencia, como es mi caso. Yo ahora estoy en la transferencia de no heredar, porque eso suena a muerte, pero sí de pensar más que en mi prosperidad, en la posteridad. No tengo edad para pensar en mi prosperidad, pero sí en la posteridad. La posteridad es el legado. La prosperidad es la que debiéramos tener acceso todos los demás. Entonces lo que tenemos que hacer es llamarle la atención a los jóvenes para que nos escuchen. Eso es lo que yo quisiera. Escúchennos. Ustedes tienen un presente y un futuro diferente, pero escúchennos. Tienen que preocuparse por el país, no solo por la subsistencia. Tienen que preocuparse por las instituciones. Dedíquenle un minuto a pensar en su país. Tengan los instrumentos de la tecnología al servicio de su desarrollo, no solo material, sino profesional, no solo para la comunicación banal. No es de sentarse en el chat a ver a quién insulto, es saber qué aprendo, qué genero, qué alianza puedo hacer en un mundo tan idealizado y realizado por la tecnología frente a un desarrollo social casi cavernícola. Nosotros todavía tenemos de ejemplo a los políticos de la antigua Grecia, cuando ya estamos planeando mover la tierra para evitar que se consuma cuando explote el sol. ¿Cómo es posible que en la política no hayamos desarrollado absolutamente, no hemos tomado pasos decisivos? Y en la tecnología sí. Entonces vamos a tener todos los que nos vamos a quedar cuidando los bienes y los que van a ir por otros lados, tratando de realizar su condición de seres humanos que tienen que tener como esencial visión y misión ser felices. Esa es la realización del ser humano, la felicidad. Y la felicidad es la suma de todo el conocimiento y saber del desarrollo de los siglos.
del conocimiento. Eso es cultura. Cultura es la suma del conocimiento humano. Pero si esa suma del conocimiento humano, en lugar de liberarnos, nos esclaviza, no hemos prosperado en nada. O solo desarrolla a las sociedades que son supuestamente desarrolladas y nosotros seguimos en la disputa de estupideces. No, la juventud tiene que acceder con ilusión a pensar en su futuro partiendo del presente y desde luego sin cometer los errores del pasado. A un fraude. Es que, bueno, mire, es tan notorio. Es más, está en marcha. Es más, un poco nuestra tesis se irá desarrollando para evitar que se realice y denunciarlo. Es decir, denunciarlo con valentía. Nosotros vamos a avanzar con valentía, transfiriéndole a los guatemaltecos el conocimiento de lo que está sucediendo para falsificar su voluntad popular. Yo ya tengo mi boleto de participación. Hoy me hicieron oficial notificación de que soy candidato presidencial. Ya con eso participo. Ya con eso tengo el derecho a expresar todo lo que está urdiéndose para evitar que la expresión popular sea producto de la voluntad popular y no de la imposición. El fraude, pues todos lo sabemos. Nos hacemos los locos, pero lo sabemos. Ya comenzaron a gritarse ahí, fraude, fraude, fraude. Es que es tan obvio. Mire, usted me preguntó del ejército. Con mi edad, yo le puedo decir que ni los militares, con todo el poder que tuvieron en su momento histórico, se atrevieron a hacer cosas como las que se hacen hoy. Nunca se atrevieron. Trataban de disimular las cosas. Ahora no, ahora el descaro para emitir resoluciones que son inconstitucionales, para abusar del derecho, para hacer lo que se nos dé la gana, haciendo interpretación abusiva de la norma constitucional que debiera de ser inviolable. Bueno, eso se llama fraude. Pero vamos y tenemos adquirido el boleto para avanzar con valentía y evitarlo, o tratar y procurar de evitarlo. Yo lo estoy haciendo y por eso es que nuestro llamado, mi emoción, pero esto no tendría resultados si no hay un llamado a la unidad. Y solos no podemos. Hubo procesos electorales que pudieron evitar el fraude porque fueron ahogados los intentos de fraude con votos. Y desde luego, señalando a los responsables del fraude. Acá hay gente que está señalada. Hay gente fuera del país que la tienen que poner en su lugar, autoridades de otros países. Les tienen que llamar al orden y decir, mira vos no tenés derecho a meterte con la soberanía de Guatemala. Así que pensá como querrás. Pero lo que querrás hacer, hacerlo aquí, no en un país extranjero que es libre y soberano, que es lo que están haciendo. Todas esas cosas se tienen que saber. Por eso es que vamos a tener ya nuestro boleto de participación para llamar a la unidad, para llamar al voto, para evitar que se consuma un fraude electoral que es oprobioso, retrógrado, inmoral, indigno para la historia de los guatemaltecos. Bueno, si no creyera que tengo serias posibilidades de ganar, no estaría en esto. Pues. ¿No cree usted que estar sujeto a este interrogatorio es fácil? Es agradable. No, cuando uno tiene la disposición es porque tiene una responsabilidad. Yo estoy asistiendo al llamado de un partido que me llama, no lo busco, me llama. Y yo les dije a ellos, si ustedes tienen un candidato, mejor búsquenlo y empújenlo. Y me escogieron a mí. Yo estaba dispuesto a que en esta etapa de mi vida me iba a entregar a esta causa, porque nunca me he alejado de la causa de servir al pueblo de Guatemala. Y ahí está mi historia. Ustedes son muy jóvenes, algunos, pero en este señor que está aquí hay mucha historia que lo dignifica, no lo envilece. Mire, el partido es una estructura política dinámica que tiene sus propios, como le digo, yo fui invitado por un partido que ya está estructurado, que desde luego tiene sus estructuras políticas, electorales, sus comisiones de campaña, etc. Yo soy el orientador de todo el proceso electoral, no soy el hacedor
de una campaña política, esa es responsabilidad de todos. Si no sería un Me llama la atención la autocracia desde el punto de vista de que necesitamos disciplina y autoridad para reconstruir Guatemala. Pero no voy a ejercer una autocracia de señalar desde ahora quiénes son los jefes cuando estoy llamando a la unidad. Los jefes serán todos los que nos unamos en el propósito de salvar a Guatemala, porque lo que reclamamos es un gobierno de unidad nacional. Si no hacemos un gobierno de unidad nacional, no vamos a sacar a Guatemala. No puede llegar una facción política a gobernar el país. Tiene que ser un conjunto de valores que representen a la mayor parte de tendencias y posibilidades políticas, ideológicas y desde luego electorales, para llegar a alcanzar un acuerdo nacional con un gobierno de unidad nacional que nos saque de este bache e impide el fraude electoral. Yo soy el jefe de mi campaña. ¿Usted es el candidato y jefe de campaña? De mi campaña, porque yo tengo una campaña, esta que estoy haciendo aquí. ¿Usted cree que puede hacer cualquiera de mi partido que se venga a sentar aquí a decir lo que yo estoy diciendo? No, si por eso me escogieron de candidato. Yo estoy orientando la campaña electoral. Nosotros hablamos un lenguaje común sobre la base de lo que hemos discutido con usted. Es decir, todos estos temas son parte de la temática que discutimos todos los días en el partido. Se depura en las distintas comisiones y desde luego hoy mismo tuve reunión con dirigentes de otros grupos políticos que están preocupados por el fraude electoral y que reclaman ya acciones para la unidad nacional. ¿Me va a decir usted quién? No le voy a decir quién, pero lo estamos haciendo. Es decir, nuestra responsabilidad es actuar políticamente, correctamente y en función de lograr un objetivo. Todo eso lo estamos haciendo. Debiera de tener algunos nombres. Desde luego yo tengo en mente algunos nombres que sería desafortunado. Es posible que la estrategia esta de buscar la unidad nacional, cada quien o cada grupo en base a esta perspectiva de coincidencia proponga nombres que yo no puedo evitar que se propongan y de tomar en consideración si soy el presidente de Guatemala y pretendo un gobierno de unidad nacional. Es decir, la capacidad de crear una estructura política representativa y plural es mi obligación, no la de concentrar el poder y poner a mis partidarios estructuralmente en todo el gobierno. Entonces no sería un gobierno de unidad nacional. Seguramente, antes de las elecciones, seguramente. Tenga ustedes, hoy es mi segundo día de campaña. Hoy me reconocieron como candidato. Me proclamaron hace menos de 10 días. Entenderá que a estas alturas, aun cuando tenemos ya todo el proceso y toda la infraestructura para actuar, porque hemos formulado todo esto de lo que yo le estoy hablando, se ha formulado en los últimos 30 años, pues. No es una ocurrencia, esa es la diferencia. Nosotros no tenemos ocurrencias, tenemos planes formalizados en la experiencia y en una estrategia que salve a Guatemala. En eso estamos, en eso estoy, pero con el concurso de quienes quieran hacerse responsables de la cuota de responsabilidad que les corresponde frente a la historia y sobre todo frente al momento crucial que está pasando Guatemala en este momento. Es mi círculo cercano, es la gente a la que yo le comento, es la gente a la que yo comparto, está en el núcleo de la gente que yo creo que puede responderme. Bueno, te voy a dar un nombre, Juan José Rodrín Peralta, por ejemplo, por decirle un nombre, un integracionista de primer nivel, un hombre inteligente. Nunca hemos compartido responsabilidades de gobierno. Yo le admiro a él profundamente por su capacidad política y por su trayectoria. Como él, muchos como él, el licenciado Cornejo, por ejemplo, que es fundador del Movimiento Cooperativo Nacional, que es un hombre con el cual o del cual no se puede prescindir cuando uno habla de cooperativas. Y nombres como ese, muchos. Bueno, mire, le voy a tener una sorpresa agradable. En primer lugar, la estructura de representación política en el país es muy endeble, es decir, en los últimos 20 años prácticamente se desnaturalizó la función de los partidos políticos de ser los intermediarios entre la sociedad y el Estado. Esa función la asumió la sociedad civil. Tenemos que encontrar una fórmula, que ya está desde luego, la consulta popular,
puede ser distintas formas de acercarse a ese pueblo que no ha tenido capacidad de opinar y que no tiene capacidad de opinar ahora a través de la sociedad civil, entre comillas, que tiene una tendencia y que ha prácticamente dirigido Guatemala en los últimos 3 gobiernos, disfrazándose de cada uno de los gobiernos en los que ha estado exigiendo posiciones y tomando posiciones. De ellos no estoy hablando de la sociedad y el pueblo que no ha tenido posibilidad de expresarse. Entonces, seguramente voy a asumir la responsabilidad de compromisos concretos, pueden ser 10 compromisos, que los voy a explicar el día de la toma de posesión en mi gobierno, porque van a reclamar y requerir el respaldo popular. Y ese respaldo popular vamos a establecer una conexión directamente para evitar que en el tránsito del Teatro Nacional a la Casa Presidencial se forme el círculo que se forme en torno a los presidentes sin haber adquirido el compromiso directamente con el pueblo. Ahorita estamos haciendo la depuración de esos 10 temas que son fundamentales, que claro, los tenemos presentes, y desde luego que vamos a tener en esa relación una priorización de la cual se va a adquirir el compromiso con el pueblo directamente, porque será el pueblo el único capaz de resolver la problemática que presenta el país en esta etapa de su historia. En la historia para los niños, un hombre bueno, alguien que en la última etapa de su vida luchó por ser un monumento y no un mal recuerdo. Cuando hablo de la posteridad es porque me imagino hecho un monumento, de veras, y que alguien diga yo todavía lo conocí. Realmente fue un acierto el que tuvimos, porque logró una transición pacífica, logró recuperar la república y logró que alcanzáramos ciertos grados de estructura y organización institucional que nos están proveyendo felicidad. Así quisiera que me recordaran.